Bueno, entonces el último tema para ser evaluado en la prueba de lunes es electricidad. Ya habíamos visto todo lo que tiene que ver con ley de Ohm, la ecuación de resistividad y la ecuación de potencia. Habíamos mencionado, por ejemplo, que la ley de Ohm es lo relacionado con ese triángulo, de lo cual podíamos sacar esos tres ecuaciones. Y si se fijan, es bastante similar a la ecuación, perdón, a la ley de potencia eléctrica, en la cual, dependiendo el parámetro que queremos saber, entonces lo obstruimos, pero lo tapamos. Si lo que queremos saber es el voltaje, entonces lo tapamos y queda resistencia por corriente. Están al mismo nivel, entonces se multiplica. Si lo que queremos saber es la resistencia, entonces tapamos la R y la V del voltaje o diferencial de potencial queda arriba y la I de corriente está abajo. Entonces se divide, como está acá. Igual opera con la ley de potencia. Si combinamos ambas ecuaciones, entonces tenemos este cuadro, en la cual tenemos tres ecuaciones para cada parámetro. Entonces, si estamos interesados en conocer el voltaje y lo que tenemos es la corriente y la resistencia, entonces trabajamos con esta. Pero si lo que tenemos es la potencia y la corriente, entonces trabajamos con esta. Pero si lo que tenemos es la potencia y la resistencia, entonces trabajamos con esta. Igual con los otros parámetros. En resumen, si tenemos dos de estos parámetros, entonces podemos conocer los otros dos valores. Entonces, en todo ejercicio que tengan enunciado dos de estos parámetros, ya sea potencia, resistencia, corriente o voltaje, con cualquiera de estas dos ecuaciones, entonces puedo obtenerlo. Si no les es fácil recordar las ecuaciones, bueno, esto sale de estos términos. O sea que pueden construir las ecuaciones. E igual tiene estas notas para que les sea de ayuda. Entonces, en la ecuación de resistividad, o para calcular la resistencia de un objeto, se calcula de esta forma la longitud por la resistividad entre el área. Y esta resistividad es una propiedad característica de los materiales. Y esta tabla, la 25.1 del capítulo 25, nos lo relaciona. Aquí aparecen, si se fijan, resistividades en función del material. Y expresa algo del código de colores de la resistencia, pero no creo que sea usado. Entonces empecemos a resolver ejercicios. Dice, ¿cuál es la resistencia de un tostador de 120 voltios? Perdón, de un tostador, si 120 voltios producen una corriente de 4 amperios, 4.2 amperios. Entonces, ¿qué datos nos dan aquí? Nos dicen que el voltaje es 120. Y nos dicen que la corriente es igual a 4.2 amperios. Como nos están preguntando la resistencia, entonces ocupamos una ecuación para resistencia. Entonces, de la ley de Ohm, ocupamos un valor para resistencia y tenemos voltaje y corriente, entonces sería esta de acá, ¿verdad? Es decir, la resistencia será igual
28.57 ohmios. Escuchan mejor ahora. Ahora sí lo escucho. A ver, entonces. En este ejercicio, la resistencia es de 8.6 ohmios y nos piden que calculemos la corriente si el voltaje es de 240 ohmios. En el inciso A y en el inciso B, la carga y nos da una cantidad de tiempo. Entonces, la ecuación que podemos utilizar es esta porque tenemos voltaje y resistencia y queremos saber cuánto es la corriente, ¿verdad? Entonces, de esa forma, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Sustituyendo los valores,
El voltaje es 240 voltios y la resistencia es de 8.6 ohmios. 27.9 amperios, ¿no? 27, perdón. 27.9 amperios. Correcto. Entonces esa es la respuesta para el inciso A. Bueno, pregunta es ¿cómo calculamos el inciso B? Bueno, si revisamos las notas, yo les había mencionado que la corriente eléctrica era igual a la cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo, ¿verdad? Y la cantidad de electrones es igual a decir a la carga, o sea, la cantidad de electrones es eso, la carga se le conoce también por unidad de tiempo. Entonces la relación aquí es esta unidad, un coulomb o coulomb. Un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Y por ejemplo, cuando decimos un amperio, lo que estamos diciendo es que están circulando 6.24 por 10 a la 18 electrones por segundo en ese punto. Es decir, esta cantidad de 27.9 la multiplicamos por 6.24 por 10 a la 18 y nos da exactamente la cantidad de electrones que están circulando por este aparato. Entonces, regresando al ejercicio, entonces la relación que podemos tener aquí es que la corriente es igual a la carga entre el tiempo. De esta forma. Entonces, como lo que nos están pidiendo es la carga, entonces despejamos para ella, ¿verdad? En este caso, la carga es igual a la corriente por el tiempo. Ahora, el tiempo, ¿en qué ocupamos que esté expresado? ¿Cuál es la unidad estándar del tiempo? Segundo. Segundo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ese cambio. Pero la corriente ya la tenemos, la podemos escribir. 27.9 amperios multiplicado por el tiempo que tenemos, que es 50 minutos. Pero estos minutos los debemos pasar a segundos. Entonces nosotros sabemos que en un minuto hay 60 segundos, bro. ¿Cuánto les queda? $83,700. Coulomb, bro. Y si quisiéramos esto en electrones, entonces lo multiplicamos por 6.24 por 10 a la 18 electrones. ¿Cuánto les da? $5.22 por 10 a la 16. No es a la 23. Bueno, a la 16 decía aquí, pero no sé. Tal vez dice algo mal, puedo revisar. Entonces en ese aparato, en 50 minutos, 5.22 por 10 a la 23 electrones han pasado. La respuesta en este caso, esto solo es para tener una idea de la cantidad de electrones, perdón, es hasta acá. ¿Alguna duda sobre este ejercicio y su resolución?
Si no, pasemos al siguiente. Dice, se conecta una batería de 4.5 volts a un bulbo con una resistencia de 1.6 ohms. Entonces nos preguntan que cuántos electrones salen de la batería por minuto. Entonces, básicamente nos están pidiendo cuánto es la corriente, ¿verdad? Pero recordemos que un amperio es un coulomb por segundo. Entonces, después que tengamos la corriente, tenemos que llevarlo a esa unidad. Entonces, los datos que nos proporcionan acá es que el voltaje es igual a 4.5 voltios, que la resistencia es igual a 1.6. Entonces, nuevamente, si tenemos voltaje y resistencia y queremos calcular la corriente, entonces la ecuación a usar es esta de acá. Entonces, corriente tiene que ser igual a voltaje entre resistencia. Sustituyendo, el voltaje es 4.5 voltios y la resistencia era 1.6. Al hacer la división, tiene que quedar como... Queda... 2.81 amperes. Recordemos que un amper equivale a un coulomb por segundo. Y recordemos también que un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Entonces, con estas relaciones, tenemos que llegar a esa cantidad que nos piden de electrones por minuto. Bueno, y la relación más obvia es que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, partimos de esta cantidad, 2.81 amperios. Perdón. Entonces sabemos que esta cantidad es lo mismo que decir 2.81 coulomb por segundo. Entonces tenemos que pasar, nos están pidiendo electrones por minuto. Tenemos que pasar los coulomb a electrones y tenemos que pasar los segundos a minutos. Entonces, si deseamos pasar coulomb a electrones, entonces en este caso la C está en la parte del numerador, entonces tendría que venir a la parte del denominador acá, ¿verdad? Entonces, un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. E igual para en este caso, el segundo está en la parte del denominador, entonces tiene que venir en la parte del numerador. Es decir, de esta forma. Entonces, si aplicamos esta multiplicación, nos va a dar como resultado
el valor que estamos buscando. Entonces lo voy a reescribir otra vez. 2.81 amperios equivale a 1.05 por 10 a la 21 electrones por minuto. Siempre que hagamos estas conversiones podemos verificar que las unidades que nos van interesando se van cancelando. Y solo queda electrones por minuto. ¿Alguna duda en este ejercicio? No, Entonces, hacemos al siguiente. Dice, una batería de 12 voltios produce una corriente de 0.6 amperios sobre un resistor. Entonces nos preguntan el valor de la resistencia y cuántos joules de energía pierde la batería por minuto. Entonces, los datos que nos proporcionan acá es el voltaje, que es igual a 12 voltios, y la corriente, que es igual a 0.6 amperios. Entonces, para este caso en específico, lo que nos están preguntando es que, digamos, el valor de la resistencia, ¿verdad? Si tenemos resistencia, perdón, si nos interesa saber la resistencia y tenemos voltaje y corriente, entonces esa es la ecuación que tenemos que utilizar, ¿verdad? Entonces, resistencia igual a voltaje entre corriente. Entonces, sustituyendo, dividiendo, nos queda un valor de 20 ohmios, ¿verdad? Ya salió la respuesta del inciso A. Para el inciso B, indirectamente lo que nos están solicitando es la potencia. Potencia es igual a la energía entre el tiempo. Entonces nos piden cuántos joules de energía se pierden por minuto. Entonces lo que debemos de saber es que, por ejemplo, la unidad de potencia es el watt. Y un watt equivale a un joule por segundo. Entonces, si tenemos potencia, básicamente lo que tenemos es energía entre tiempo. Y lo que nos están pidiendo es energía entre tiempo. Entonces, tenemos que calcular la potencia.
La diferencia en este caso es que no nos están pidiendo ese valor de potencia en el valor habitual, ¿verdad? Entonces, nuevamente, nos están pidiendo potencia. Tenemos voltaje y corriente, entonces trabajamos con esta ecuación, ¿verdad? Entonces, la potencia, perdón, también es igual. Entonces, el voltaje era 12 voltios y la corriente 0.6, ¿verdad? Entonces, queda 7.2 watts. Recordemos, watt es joules por segundo, ¿verdad? Pero nos lo están pidiendo en joules por minuto. Es similar, algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ya tenemos el valor de la potencia, solo que tenemos que expresarlo en otra unidad. Entonces, 7.2 watts equivalen a que digamos 7.2 joules por segundo, ¿verdad? Pero en este caso ahora lo que nos interesa es pasar de segundos a minutos. Entonces, 60 segundos equivalen a un minuto. Entonces, 7.2 por 60 igual a 432, perdón, joules por minuto. Entonces, como es una batería, las baterías tienen acumulado una cantidad de energía y con el traspaso o con el uso. Entonces van perdiendo energía conforme el uso, ¿verdad? Entonces esta batería pierde esa cantidad. ¿Por qué decimos que es la cantidad de pierde? Porque es la cantidad que se está usando, ¿verdad? Es como si lo quisiéramos ver una cuenta bancaria a la cual solo estamos sacando dinero, no le estamos inyectando dinero. Entonces el dinero que tiene la cuenta es el que tenía antes, menos lo que se ha retirado. Entonces esta batería se la retiran 432 joules por cada minuto de operación bajo estas condiciones del enunciado. ¿Alguna duda o consulta? Listo, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, un aparato eléctrico toma 6.5 amperios a 240 voltios. Si el voltaje disminuye un 15%, entonces nos preguntan que cuál será la corriente, suponiendo que todo lo demás permanece constante. Y en el inciso B, si la resistencia se reduce un 15%, nos preguntan la corriente
a 240 volts. Entonces, en este caso, la información que nos proporcionan es que el voltaje 1, digámosle, es igual a 240 volts. Y la corriente 1, ya vamos a ver por qué lo numero así, es igual a 6.5 amperios. Para el inciso A, nos dicen que el voltaje disminuye en un 15%. Entonces, si disminuye en un 15%, lo que tenemos es el 85% del voltaje inicial, ¿verdad? Lo que nos plantea. Es decir, el voltaje del inciso A debe ser igual a 0.85 veces el voltaje 1. ¿Hay alguna duda de dónde sale esa relación? Veríamos entonces. Entonces me preguntan que cuál sería la corriente, ¿verdad? Suponiendo que todo lo demás sigue igual. Entonces, para poder calcular la corriente, si tenemos el voltaje, ocupamos saber la resistencia o saber la potencia, ¿verdad? Con los datos iniciales nosotros podemos calcular la resistencia 1. Es decir, la resistencia 1 debe ser igual al voltaje 1 entre la corriente 1. Porque son las condiciones habituales del aparato, ¿verdad? Entonces el voltaje es 240. Y la corriente es igual a 6.5 amperios. Entonces esto nos da 36.92. Y esa es la resistencia del aparato, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que nos preguntan que cuál es la corriente, suponiendo que todo lo demás permanece constante. Entonces, bajo estas condiciones, la resistencia 1 debe ser igual a la resistencia de la condición que nos presentan en el inciso A, ¿verdad? ¿Qué es lo único que varió? El voltaje. Ya no es 240, sino que es el 85% de 240. ¿Por qué? Porque nos dicen que el voltaje disminuye en un 15%. Y esto para las condiciones solo del inciso A, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos están pidiendo que calculemos la corriente, ¿verdad? Entonces, si tenemos el voltaje y la resistencia, la corriente la podemos calcular con la ley de Ohm. Es decir, la corriente bajo las condiciones del inciso A tiene que ser igual al voltaje de la resistencia del inciso A. ¿Cuánto es el voltaje en A? Bueno, es el
85% o 0.85 veces el voltaje inicial, que es 240 voltios. Y la resistencia de las condiciones iniciales con el inciso A, el propio enunciado nos dice que no varía, o sea que es 36.92 ohmios. Entonces, si efectuamos esta operación, $5.52 amperios. si hacemos la división, gracias por avisarme, de la corriente A entre la corriente 1, nos damos cuenta que esto es básicamente 0.85, ¿verdad? Es decir, 85%. Entonces, si la resistencia permanece constante, cualquier variación que tenga el voltaje va a ser exactamente igual a la variación que va a tener la corriente. Para el inciso A, nos mencionaban que el voltaje caía en un 15%. Y la respuesta es que también la corriente, si la resistencia es la misma, ojo, también va a caer en un 15%. Es para que lo tengan en cuenta. Para el inciso B, nos dicen que la resistencia del aparato, o sea, R1, disminuye en un 15%. Nos piden que calculemos la corriente. Entonces, para este caso, la resistencia B va a ser igual a 0.85 multiplicado la resistencia 1. Nuevamente, ¿saben de dónde sale este 0.85?
Pero el 100% equivale a 1, ¿verdad? Entonces, si 100% de 15, 15, se pierde 15, que es un 85%. El 85% equivale a 0.85. Entonces, para saber el valor de la corriente nos pide una corriente en el inciso B. Bueno, acá falta la otra relación. En este caso también el voltaje B es igual al voltaje 1. Entonces la corriente en B es igual al voltaje en B dividido entre la resistencia en B. Si sustituimos, voltaje en B es igual al voltaje 1 y voltaje 1 es igual a 240 volts. Y la resistencia en B es igual a 0.85 la resistencia 1. La resistencia 1 ya la hemos calculado acá. O sea que sería igual a 0.85 multiplicado por 36.92. 7.64 amperios. 7.64 amperios. Gracias. Entonces volvemos a hacer la misma relación, solo para ver cómo se comporta. La corriente B entre la corriente 1. Entonces la corriente B es 7.64 amperios dividido entre 6.5 amperios. $1.17 amperios. No, 1.17 no. Gracias. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Bueno, que cualquier variación cualquier variación en el voltaje va a afectar directamente a la corriente. Es decir, si el voltaje disminuyó 15%, la corriente también va a disminuir un 15%. Pero si en este caso, ahora quien se reduce es la resistencia, que es el inciso B, esto no repercute de forma igual, porque una reducción de un 15% de la resistencia más bien produce un aumento. No, o sea, un aumento de una proporción que no es igual a 1 a 1 en la corriente. Si disminuimos el voltaje, disminuimos la corriente. Si aumentamos el voltaje, aumentamos la corriente, manteniendo fija la resistencia, ¿no? Por otro lado, si mantenemos fijo el voltaje, al reducir la corriente, al reducir la resistencia, aumentamos la corriente, ¿verdad? Y si aumentamos la resistencia, entonces reducimos la corriente. Entonces, a manera de resumen, con la resistencia constante,
Aquí. El voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Es decir, si disminuimos a un parámetro, disminuimos al otro. Y con la tensión constante, entonces la corriente y la resistencia son indirectamente proporcionales. Es decir, si aumentamos un parámetro, el otro va a disminuir. O si disminuimos uno de estos parámetros, entonces el otro va a aumentar para conservar las condiciones en las cuales el voltaje es constante. ¿Alguna duda o consulta referente a este ejercicio? Pasamos al siguiente entonces. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, el ejercicio 11 dice, ¿cuál es el diámetro de un alambre de tungsteno de 1 metro de longitud cuya resistencia es 0.32 ohmios? Entonces nos piden en este caso cuánto es el diámetro. Bueno, para esto debemos de recordar que la resistencia de un elemento es el resultado de multiplicar la longitud de ese elemento dividido entre el área por la resistividad. Entonces también recordemos que el área, si lo miramos en términos de radio, es pi por el radio al cuadrado. Pero si lo miramos en términos del diámetro, es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, en este caso, lo que nos están pidiendo es el diámetro, ¿verdad? Entonces, nos falta saber o conocer qué valor tiene este parámetro de resistividad para el tungsteno. Entonces, para eso ocupamos la tabla que teníamos al inicio. Para el tungsteno, la resistividad es de 5.6 por 10 a la menos 8. Entonces, 5.6 por 10 a la menos 8 era, ¿verdad? Entonces, bueno, el otro dato que nos proporciona es el valor de la resistencia.
igual a 0.32 ohmios, ¿verdad? Entonces, partimos de esta ecuación y despejamos para el área. Entonces, podemos obtener esta relación. Que el área es igual a la longitud entre la resistencia por la resistividad. Y de esta ecuación que tenemos acá podemos sustituirla poniendo el diámetro, ¿no? Entonces, pi por el diámetro cuadrado dividido entre 4 debe ser igual a la longitud por la resistividad entre la resistencia ahora. Entonces, si despejamos para el diámetro es lo que nos piden, ¿verdad? Sí, diámetro. Entonces, el diámetro al cuadrado tiene que ser igual a 4 veces la longitud por la resistividad entre la resistencia veces pi. Entonces ya tenemos todos los valores, solo es de que sustituyamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, sustituimos los valores. La longitud en este caso era 1 metro, ¿verdad? Y la resistividad era 5.6 por 10 a la menor. La unidad de esto creo que es ohmios por metro. Y en la parte tenemos la resistencia que es 0.32 ohmios multiplicado por pi. Nuevamente, si todas las unidades están escritas en la unidad principal o característica del sistema, entonces no tenemos que verificar unidades y sabemos que directamente de longitud tiene que estar expresada en metros. Pero si analizamos, por ejemplo, nos damos cuenta que este ohmio se cancela con este y quedan metros cuadrados. Metros cuadrados le sacamos la raíz y quedan metros. ¿Qué valor les queda? 4.72 por 10 a la menos 9 metros. 4.72. Sí, por 10 a la menos 9. Bueno, al menos a mí me quedó eso, no sé.
A mí me queda 472 siempre, pero por 10 a la menos 4. ¿Alguien puede verificarlo, por favor? Adicional. Sí, a la menos 4, ya me fijé. Raíz cuadrada de 10 a la menos 8 es 10 a la menos 4. Pero, si esto lo ponemos en... Sería como 0.472 milímetros. Algo bastante fino, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Si no, entonces pasamos al siguiente. Dice, calcule la razón entre la resistencia de un alambre de aluminio de 10 metros de largo y 2 milímetros de diámetro y la resistencia de un alambre de cobre de 20 metros de longitud y un diámetro de 1.8 milímetros. Entonces nos piden que calculemos la razón. Cuando nos piden que calculemos la razón es básicamente dividir esos dos valores. Entonces la longitud del aluminio es igual a 10 metros. Y el diámetro del aluminio dicen que 2 milímetros. La longitud del cobre es de 20 metros y el diámetro del cobre es de 1.8 milímetros. Para conocer la resistividad, entonces también ocupamos la resistencia, pero no ocupamos la resistividad, ¿verdad? Entonces la resistividad del aluminio es 2.65 y la del cobre es 1.68. Aluminio era 2.65. Y la del cobre era 1.68 horas. Ocupamos que los diámetros estén expresados en metros, ¿verdad? O sea, que este parámetro sería igual a 2 por 10 a la menos 3 metros. Y este es igual a 1.8 por 10 a la menos 3
metros, ¿verdad? Entonces, para poder alcanzar esa relación, primero tenemos que calcular cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces, la resistencia del aluminio debe ser igual a la longitud del aluminio entre el área del aluminio multiplicado por la resistividad del aluminio, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, la longitud del aluminio es 10 metros. El área del aluminio no la tenemos, pero tenemos el diámetro. Si recordamos, el área es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿verdad? Pero ese 4 que está dividiendo en el denominador es como que lo pasamos arriba multiplicando, ¿verdad? Entonces quedaría 4 pi por el diámetro del aluminio, que es 2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, ¿verdad? Y la resistividad del aluminio es 2.65 por 10 a la menos 8 ohmios metros. ¿Cuánto les queda? ¿Alguien les da esta cantidad? La resistencia del cobre. Entonces sería igual a la longitud del cobre entre el área del cobre por la resistividad del cobre. Nuevamente es similar. Cuando calculamos el área, es el diámetro al cuadrado por pi entre 4. Pero como el área está en el denominador o dividiendo, entonces si divide entre 4 es como que pasamos ese número arriba multiplicando. Entonces sería 4, esa es la longitud del cobre, que es 20. Por la resistividad del cobre, que es igual a 1.68 por 10 a menos 8 ohmios metro, dividido entre pi, y el diámetro que tiene, que es de 1.8 por 10 a la menos 3 metros, esto elevado al cuadrado.
¿Alguien tiene un valor? 0.132 ohmios. Ohmios, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo que nos piden es la razón de la resistencia del de aluminio y el del cobre. Entonces, en este caso sería la resistencia del de aluminio dividido entre el de cobre. Entonces, tenemos los valores, es igual a 0.08435 y el del cobre es 132. Y esto 0.63. Sí, 0.69. Ahora, fijémonos en lo siguiente. El de aluminio es más delgado, ¿verdad? Perdón, miento. El de cobre es más delgado, su diámetro es más pequeño. Y su longitud es del doble. Entonces, a pesar de tener el doble de longitud y ser más delgado, su resistencia no está completamente disparada, ¿verdad? Por ejemplo, si ambos fueran el mismo material y la longitud es el doble, entonces la resistencia tendría que ser 2 veces, ¿verdad? Si la longitud la multiplicamos por 2, entonces la resistencia al final también tiene que ser multiplicada por 2. Igual el área, entre más gruesa es, mayor es su diámetro. Si el área se incrementa, entonces la resistencia disminuye. Si la longitud se incrementa, entonces la resistencia disminuye. Si la resistividad del material es mayor, entonces la resistencia también tiene que ser mayor. Entonces, la longitud del de cobre es el doble. Tiene un área transversal menor. Y por eso es que su valor de resistencia es mayor, ¿verdad? Pero si estuviésemos hablando de las mismas condiciones, nos daríamos cuenta que tendría que ser menor su resistencia, ¿verdad? O, por ejemplo, solo con disminuir su longitud a 10, por ejemplo, la resistencia del cobre a 10 metros, tendría que ser la mitad de este valor, ¿verdad? Es decir, aproximadamente 0.066 ohmios. Y si lo comparamos con el otro dato, entonces naturalmente que es menor, ¿verdad? Y si tuviera el mismo grosor, entonces sería mucho menor. Los conductores de cobre tienen menor resistencia que un conductor de aluminio. Y naturalmente los conductores de cobre son más caros que los de aluminio por esta condición. ¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? Si no, pasemos al siguiente.
Dice, ¿puede un alambre de cobre de 2.2 milímetros de diámetro tener una resistencia que un alambre de tungsteno de la misma longitud? Entonces, si verificamos las resistividades, la del cobre es 1.68 y la del tungsteno es 5.6. El tungsteno era 5.6, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principios que nos dan el diámetro del de cobre? Y nos preguntan si puede tener la misma resistencia, si tiene la misma longitud, ¿verdad? Ahora, la resistencia, sabemos que será igual a la longitud entre el área por la resistividad, ¿verdad? Depende de estos tres parámetros. Si la longitud es igual en ambos casos, si todos los parámetros, si el parámetro de longitud de áreas serían iguales, si estamos hablando de materiales distintos, es imposible que tengan la misma resistencia, porque su resistividad es distinta. Y ya lo miramos acá, ¿verdad? En una es 1.68 y en la otra es 5.6. Pero, como el área no nos dicen que es igual, entonces, bajo este punto, entonces sí hay una posibilidad, ¿verdad? Entonces, para poder responder eso, entonces tenemos que partir de esta relación. Que la resistencia del cobre sea igual a la resistencia del tungsteno. Entonces, la resistencia del cobre sería igual a la longitud del cobre multiplicado por la resistividad del cobre entre el área del cobre, ¿verdad? Y esto a su vez tendría que ser igual a la longitud del tungsteno multiplicado por la resistividad del tungsteno entre el área del tungsteno, ¿verdad? Como nos dicen que tienen la misma longitud, es decir, que la longitud del cobre igual a la longitud del tungsteno, entonces podemos prescindir de estos parámetros, ¿verdad? Y el otro parámetro que varía es el área. Y sabemos nosotros que el área debe ser igual al diámetro cuadrado por pi entre 4, ¿verdad? Si sustituimos este valor en las ecuaciones que tenemos, bueno, primero pongamos esta relación que tenemos acá. La resistividad del cobre entre el área transversal del cobre tiene que ser igual a la resistividad del tungsteno entre el área transversal del tungsteno. Entonces, si ahora sustituimos la ecuación del área, igual que el caso anterior, este 4 que tenemos acá queda dividiendo una parte del denominador, entonces es como que pase arriba multiplicando ahora.
Entonces, quedaría de la siguiente forma. Y al final vamos a ver que se cancela 4 veces la resistividad del cobre es igual a pi por el diámetro del cobre al cuadrado. Y del otro lado algo similar. 4 veces la resistividad del tungsteno entre pi por el diámetro del tungsteno al cuadrado. Entonces este 4 podemos eliminarlo. Pi también está en ambos lados, en el mismo punto, ¿verdad? Entonces podemos sacar una relación generalizada de esta relación. El diámetro del tungsteno al cuadrado entre el diámetro del cobre al cuadrado debe ser igual a la relación de las resistividades del tungsteno entre la del cobre. Entonces, para que las resistencias sean iguales, es la premisa de la cual partimos. Entonces, ocupamos que esta relación que tenemos acá se cumpla. Entonces, si ya conocemos la resistividad del cobre, la del tungsteno, y conocemos el diámetro del cobre, entonces podemos calcular cuánto tendría que ser el diámetro del tungsteno, ¿verdad? Entonces, en este caso, el diámetro del tungsteno debe ser igual al diámetro del cobre dividido, perdón, multiplicado por la raíz cuadrada de la resistividad del tungsteno entre la resistividad del cobre. Sustituyendo, este es el diámetro del cobre. Aquí ya no es tan importante en qué unidad lo ponemos, pero por aspectos de procedimiento lo vamos a hacer igual 2.2 por 10 a la menos 3 metros multiplicado por la raíz cuadrada. La resistividad del tungsteno es 5.6. Y la resistividad del cobre es 1.68. ¿Cuánto les queda? Bueno, a mí me queda 4.01 por 10 a la menos 3. ¿Sí, verdad? Sí. Tendría que ser el diámetro del tungsteno. Entonces, como conclusión, es posible que con la misma longitud tengan la misma resistencia.
Y es necesario que el grosor del tungsteno sea mayor al del cobre. En una relación ¿cuánto es 4.017 entre 2.2? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Pasamos al siguiente. Dice la caída de voltaje a través de un tramo de 26 metros de largo de un alambre de cobre. Nos dan la corriente 15 amperios máximo. Nos dicen que el diámetro del alambre es 1.628 milímetros y que transporta 2 amperios. Entonces, la caída del voltaje, en este caso, sería igual a la resistencia que tiene el alambre por la corriente que está circulando por el vano. Entonces, nos mencionan que la corriente en este caso es igual a 12 amperios. Entonces, con esa información, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la resistencia y con la resistencia ya podemos calcular el voltaje. Entonces, la resistencia debe ser igual a L por la resistividad entre el área. Sustituyendo la longitud, nos dicen que es de 26 metros, ¿verdad? La resistividad del cobre, acabamos de ver, es igual a 1.68, ¿verdad? Sí. Ahora, este está dividido entre el área. Recordemos, el área, lo que nos dan es el diámetro, es igual a pi por el diámetro cuadrado dividido entre 4. Ese 4, igual que en los casos anteriores, vas a multiplicar en la parte de arriba. Y abajo nos queda pi por el diámetro que es de 1.628 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué valor les queda?
Me confirman si les da un valor distinto, por favor. Entonces, si tenemos la resistencia para calcular la caída del voltaje, entonces voltaje sería igual a la resistencia de ese tramo multiplicado por la corriente. La corriente que está circulando es 12 amperios y la resistencia del cable es de 0.2098 ohmios. $2.5 voltios. 2.51. Redondeado 52, ¿verdad? Está bien. Entonces, ¿qué ocurre? No es que este es el voltaje que en sí tiene el cable. No, esta es la pérdida de voltaje que tiene. Por ejemplo, la principal central de generación de Honduras es el cajón. Y del cajón produce 300 megawatts cuando trabaja a potencia plena. Y la tensión con la cual sale es 232.000 voltios. Pero el cajón no es que lo tenemos a la par de los puntos de consumo, ¿verdad? Entonces las líneas de transmisión construidas con cables tienen pérdidas. Entonces por transportarlo hay pérdidas de energía y hay caídas de tensión. Igual, por ejemplo, la cometida en una casa, la tensión en ese punto es un valor, pero ya en los lugares de consumo la tensión es mucho menor. Entonces, entre más grueso es el cable, o si tiene un mejor material de conducción como el cobre, la caída va a ser menor. Entre más fino, más delgado y mayor longitud tiene que recorrer ese cable, entonces la caída es mucho menor. Por ejemplo, en algunas casas en el sector rural, no sé si les ha tocado o han conocido, por ejemplo, que tienen que a veces encender la luz o las lámparas fluorescentes a las 4 de la tarde. Porque si lo intentan encender como a las 6 o a las 7, las extensiones, como están ubicadas de forma remota, son tantas que la caída de tensión que tiene es bastante. Entonces la tensión que pueden llegar a tener en esos momentos a veces puede ser de 90 voltios. Entonces ya cuesta que arranque una lámpara de este tipo. Entonces esto solo es caída por el cable. Entonces muchas veces cuando se hacen diseños se tiene que tener en cuenta este factor. Porque si no, al final puede ser muy bonito el diseño, pero si la caída de tensión es tan grande, entonces al final nada puede operar de forma normal en este lugar. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, un elemento calefactor está diseñado para producir 3.5 kilowatts de calor y se conecta a una fuente de 240 voltios. Entonces nos preguntan que cuánto debe ser la resistencia ahora. Entonces buscamos los datos que nos dan. La potencia es igual a 3.3 kilowatts. El kilo o una casi es como que una cantidad está siendo multiplicada por 1000. O sea que esta cantidad es como que digamos 3300 watts. Y nos mencionan que el voltaje para este caso es de 240 voltios. Entonces lo que nos están pidiendo es la resistencia, bro. Entonces regresamos a nuestro triángulo
El parámetro que interesa es la resistencia. Lo que tenemos es el voltaje y la potencia. Entonces, podemos utilizar esta expresión. La resistencia en este caso es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Si sustituimos, el voltaje es 240, pero elevado al cuadrado, y la potencia es 330 watts. ¿Cuánto les da? 17,45 ohmios. 17,45. Si no tuviesen esta tabla a mano, cuando están haciendo cálculos, entonces la otra forma de hacerlo es, si tienen, recuerden, la corriente es igual a la potencia entre el voltaje, ¿verdad? Y después la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Solo para hacer el ejercicio de que sale igual. 3300 entre 240 es 13.75, ¿verdad? Y después ese valor de corriente que encontramos, 240 entre 13.75, da 17.45 ohmios. Entonces también se puede hacer de esta forma, solo que son 2 pasos. Y la desventaja en hacerlo en 2 pasos es que si en el primer paso se equivocaron, ya sea por un error de calculadora o pusieron un punto decimal donde no iba, entonces el resultado del siguiente paso, aunque se haga bien, va a estar malo. Pero quizás la dificultad con este otro es que hay que recordar esta tabla. Pero ustedes ya lo tienen a mano. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Pasemos al siguiente. Dice, determina la resistencia y la corriente de una bombilla que tiene 75 watts y 110 voltios. Y nos piden que pues vamos a hacer lo mismo, solo que para ahora para una bombilla de 440 watts. Entonces, para el inciso A, los datos que nos proporcionan es que la potencia es igual a 75 watts y que el voltaje es igual a 110 watts, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos es calcular resistencia, si lo que nos piden es resistencia y tenemos voltaje y potencia, entonces utilizamos esta expresión, ¿verdad? Pero, perdón, si lo que nos piden es corriente y tenemos potencia y voltaje, entonces utilizamos esta expresión, ¿verdad? Entonces, con esas dos expresiones vamos a trabajar. Entonces, en este caso aquí sería voltaje al cuadrado entre la potencia. Sustituyendo el voltaje 110 al cuadrado dividido entre la potencia, que es 75 watts. ¿Cuánto les da? 161.33.
Ohmios. Y ahora, para calcular la corriente, ya miramos que la potencia entre voltaje, ¿verdad? Sustituyendo los valores, la potencia es igual a 75. El voltaje es 110. 0.68 amperios. Para el inciso B, ¿qué cambia? Cambia la potencia, pero nos siguen preguntando lo mismo. Pero el inciso B nos dicen que la potencia es de 440 watts y el voltaje es igual a 110. Entonces volvemos a trabajar con las mismas ecuaciones. No hay necesidad de hacer un análisis al respecto. Entonces, acá sería igual a decir 110 voltios entre 440 watts. Y acá sería 440 entre 110 voltios. La primera es 27.5 ohmios. Ya serían los resultados, bueno. Entonces, fijémonos en esto, para tener una mayor potencia, en el caso de acá, es necesario tener una resistencia menor. En este caso, la potencia, pero la resistencia mayor comparada a la anterior. ¿Alguna duda o consulta? Si no, entonces pasemos al siguiente. Dice, un calentador de 115 volts de una PCR está diseñado para 95 watts. Esto es bastante similar al anterior, que calculamos la corriente y su resistencia. Entonces, ¿qué datos tenemos? Que la potencia es igual a 95 watts y que su voltaje es igual a 100. Entonces, en el inciso A, calculamos la corriente con las mismas ecuaciones del ejercicio anterior, es potencia entre voltio. Entonces, sustituyendo, la potencia es igual a 95 y el voltaje es igual a 115. 0.82 amperios. Correcto, y hacemos lo mismo para el inciso B. En este caso, podemos comparar potencia con resistencia. ¿Verdad? Tenemos varias formas de poderlo calcular porque ya sabemos la corriente. Entonces yo sé que acá, para calcular la resistencia puedo utilizar esta ecuación o puedo calcular esta o puedo hacerlo con esta. Entonces trabajemos con estas dos a ver cuánto queda. La resistencia debe ser igual al voltaje entre la corriente. También la resistencia
debe ser igual a la potencia entre la corriente al cuadrado. El voltaje es igual a 115, la corriente es igual a 0.82, la potencia es de 95, y la corriente es igual a 0.82 amperes. La primera da 140.2 ohmios. La segunda me da 141.2 ohmios. Si se fijan, no es exactamente el valor, pero probablemente eso se da porque aquí aproximamos. Pero el resultado es básicamente el mismo. ¿Alguna duda o consulta? Si se fijan, son bastantes ejercicios cortos. No hay mucha dificultad en los cálculos, pero sí en identificar rápido qué ecuación utilizar, ¿verdad? Pasemos al último. Dice, usted compra una bombilla de 75 watts en Europa, donde la electricidad que se provee a las casas es de 240 voltios. Si usted utiliza esa bombilla en Estados Unidos, donde el voltaje es 120, nos dicen que supongamos que la resistencia no cambia. ¿Qué tan brillante será con respecto a la bombilla de 75 watts? Entonces nos dicen lo siguiente. Que supongamos que el brillo es proporcional a la potencia consumida. Algo muy importante aquí es que lo de la potencia es solo como una referencia, ¿verdad? Lo que ocupamos calcular es, o sea, potencia, voltaje y corriente son parámetros que dependen del sistema eléctrico. El único parámetro que no cambia y que depende del objeto es la resistencia. Es decir, si en un objeto no cambiamos su longitud, no cambiamos su área y no cambiamos su material, que es la resistividad, entonces va a tener la misma resistencia. Entonces, con las condiciones europeas, calculamos la resistencia. Y con las condiciones europeas y las condiciones americanas cambian, ¿verdad? Pero la resistencia del material no va a cambiar, tiene que ser la misma. Permítanme un momento. Perdón. Entonces, la resistencia es la misma, ¿vale? Entonces ocupamos una ecuación que nos calcula resistencia
si lo que tenemos es la tensión eléctrica y la potencia ahora. Entonces buscamos resistencia, lo que tenemos es voltaje y potencia, entonces trabajamos con este de acá ahora. Entonces, la resistencia debe ser igual al voltaje al cuadrado entre la potencia pongámosle aquí el voltaje de Europa. Sustituyendo, el voltaje en Europa es 240 volts al cuadrado entre la potencia que es 75 watts, ¿verdad? 768. ¿Cuánto? 768 ohmios. 700. Sí, 240 al cuadrado entre 75. Uh-huh. Entonces, esa es la resistencia en Europa, en América, en Estados Unidos, en Chile, en cualquier lugar. La resistencia no cambia. Se va a mantener. Entonces, si ahora queremos ver qué pasa con condiciones en Estados Unidos. Entonces tenemos que trabajar con la tensión de acá, ¿verdad? Ahora, pero nos está pidiendo, nos dice que el brillo es proporcional a la potencia consumida. Entonces, la potencia, lo que nos interesa saber ahora es cuánto es la potencia en Estados Unidos. Entonces, ¿qué datos tenemos de Estados Unidos? De Estados Unidos tenemos la tensión, 120, y la resistencia, porque dijimos que no va a cambiar, ¿verdad? Entonces nos interesa saber potencia, y lo que tenemos es tensión y resistencia. Entonces esta es la expresión, ¿verdad? Voltaje al cuadrado entre la resistencia. En este caso, la tensión es 120, ¿verdad? Y la resistencia es la misma, 768. ¿Cuánto les da? 18.75. 18.75 watts. Watt, ¿verdad? Sí, watts. Entonces, si dividimos la potencia en Europa entre la potencia en Estados Unidos, potencia en Europa era 75 watts, potencia en Estados Unidos es 18.75 watts, ¿verdad? Y esto nos va a quedar 4 barras. ¿Le queda así? Sí, sí, eso. Sí. Entonces, esto es lo mismo que decir que la potencia en Europa es 4 veces la potencia en Estados Unidos. ¿Sí, verdad? Y como nos dicen que el brillo es proporcional a la potencia consumida, entonces podemos concluir que el brillo en Europa
Por aunque el brillo del bombillo en Europa es 4 veces más intenso que el brillo del bombillo en los Estados Unidos. O lo podemos ver de la otra forma, que el brillo en Estados Unidos es una cuarta parte del brillo en Europa. ¿Cuál es el aspecto clave aquí? Que la resistencia no cambia. La resistencia es intrínseco del objeto. Como les decía, si no cambia la longitud, no cambia el área y no cambia el material, entonces la resistencia es la misma. Ya sea un material que se utilice en Estados Unidos o se utilice en Europa. Lo que sí va a cambiar son las condiciones de corriente, las condiciones de voltaje y la potencia consumida. ¿Alguna duda o consulta? Voy a terminar de revisar los procedimientos de las pruebas este fin de semana para que ya lo tengan disponible. Si por alguna razón no pueden hacer alguna prueba por cosas justificables, háganmelo saber para que tengan esa oportunidad de volverlo a hacer independientemente de la reposición. Licenciado, tengo una duda, pero no sé si puede. Fíjate que como que se cortaba la señal. Dado con lo de ETA, lo de IOTA y con los cambios que había. Bien, como dado todos los cambios que se han dado en cuestión del número de pruebas. Sí. No, lo único y yo quería saber la ponderación de las pruebas y de todos los trabajos de la clase. No, lo que se hace es una redistribución con lo que se hizo. Me siento desorientado en esa parte. Casi no lo escuché. Es que no sé, todos lo escuchan bien, pero lo escucho como entrecortado. La prueba ¿qué valor tendría siempre? Lo que se tiene es que como se hicieron menos, no quiere decir que el No lo puntaje escucho. total va a ser menos. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, escucha. Sí se escucha, pero creo que es el compañero el que tiene problemas de conexión. Ah, bueno. Bueno, igual que grabado lo pueden escuchar ahí. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, inicialmente eran 6 pruebas. No es que si hay una prueba menos, la parte que tiene prueba va a valer menos, sino que si antes eran 6, se divide entre 6. Y ahora solo van a ser 4, se divide entre 4. Y igual. El peso que tienen del laboratorio es el mismo y las tareas que se les fueron recomendando y que me mandaron por WhatsApp es el complemento. ¿Cómo dijo Lick? O sea que el total que se tenía de pruebas va a ser el mismo. Lo que pasó es que se hicieron 2 pruebas menos. Bueno, una menos.
Entonces, en vez de dividirlo entre 5, el total, ahora se divide entre 4. Todas las pruebas valen igual, ¿verdad? Sí. Bueno, en el campus están valoradas diferentes, pero no significa que valen diferentes, sino que fue un error de quien programó la prueba que le puso diversos valores. Ah, ya. Entonces, como Al todas las final, pruebas. es una regla de 3 y se da un valor similar. Bueno, el fue que hace poco tuve problemas de señal, entonces solo escuché que las pruebas valen igual y que O valdrían sea, para el 5, el ¿va? total, el total de las pruebas vale lo mismo. Sí, 50. Ujú. Y el ensayo, aparte no lo escuché. No es que el ensayo no lo asigné, entonces no lo vamos a evaluar. Quizás si Ah, alguien ya. tiene problemas para pasar, se lo puede dejar, pero no, inicialmente no. Entonces, esos 10 puntos son asignados a qué sección, a las tareas. Sí, Entonces, las tareas ya valdrían entonces 30 y las pruebas 50. ahí el laboratorio 20. Y el laboratorio 20. Así quedaríamos. Sí, Ah, bueno, muy amable, gracias. Ah, ok. dale a la orden. Gracias, Luis. Otra cosa, licenciado, antes de seguir, la cantidad de tareas, ¿cuántas tareas son en total? Las que... No me acuerdo si eran como 4, entre 4 y 6. Tengo que verificar bien ahorita. Ah, bueno, es que lo que pasa es que yo al principio, como vivo en una zona un poco riesgosa, entonces tenía problemas de internet, también tengo problemas de internet todo el tiempo. Hubieron 2 tareitas que no las pude ver por lo mismo, ¿verdad? Y yo ya las tengo, pero me dio vergüenza mandárselas. Pero no sé si le pueden Bueno, enviar freír. lo que podemos hacer es que envíenlas, pero no les va a costar lo mismo. Sí, solo fueron 2 y fue por problemas de internet que me falla. Y no me dan internet casi en la zona en que estoy porque estoy en una zona rural. Sí, no, o Entonces, sea, bien, envíenlas, entonces lo pongo. pero no les va a costar lo mismo. Bueno, muy amable, gracias. Sí. ¿Alguien tiene otra consulta? Lick, y la prueba es el lunes en la noche, ¿verdad? Igual. Sí, Ah, bueno, gracias. cheque. Pasen buen día. Buen día.